La clase se le ha titulado el significado de la Pascua. O sea, ¿cuál fue el significado que tuvo desde sus orígenes y por qué se instituyó? Que, 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 que en las Escrituras lo encontramos como algo esencial para la nación de Israel. Y vamos a tratar de ver qué tenemos también, o sea, qué manera nosotros podemos o somos parte de todo eso que Dios ha dejado en las Sagradas Escrituras. El tema de ahora vamos a tratar de ver en qué consistía esa Pascua que Dios les instituyó a la nación de Israel y qué tenemos que hacer nosotros hoy en día en pleno siglo XXI. Acuérdense que estamos estudiando a lo largo de este mes algunos aspectos que están descritos en el Antiguo Testamento. Muchas veces es necesario poder entender de dónde son sus orígenes, cuál es su raíz y en la manera cuál es la lección o qué es lo que Dios pretendía al dar los mandamientos. En la lectura que hicimos ahorita, en Éxodo capítulo 12, nos presenta cuál fue el primer, o sea, primeramente, cuál fue la importancia que Dios le dio a esta celebración que después se volvió una celebración para la nación de Israel, pero en sí guardaba un significado un poquito más allá. O sea, no solo era de recordar ese evento de la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino que había algo más. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana. Porque a veces nosotros escuchamos la palabra Pascua. O sea, hoy en día mucha gente lo menciona, pero en realidad muy pocos entienden lo que significa, cuál es su origen, de dónde viene y cuál fue la intención que Dios a través de Moisés hablara a la nación de Israel. Principalmente vamos a hablar un poco acerca de lo que dice el libro de Éxodo. ¿Cuál era el contexto que se encontraba ese pueblo que Dios escogió para poner? Gracias. Eh, ¿En qué contexto se encontraba este pueblo, esa nación, por lo cual Dios quiere hacer ese trato, esa alianza, ese pacto que nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento? Principalmente la nación de Israel, ya en Egipto ya se le llama como nación de Israel, había llegado a convertirse en un pueblo que Dios quiere mostrar su poder. Ellos se encuentran en la condición de esclavos. Habían pasado aproximadamente 430 años esclavos en la nación de Egipto y Dios, por el pacto y las promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, llega el momento de que ellos tenían que salir de este lugar y llegar a la tierra prometida. Pero ¿de dónde viene todo eso? Bueno, viene de las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, que Dios iba a hacer una nación grande con los descendientes de ellos, y que iban a ser esclavos por 400 años en la nación de Egipto, pero de allí Dios iba a mostrar su poder. ¿Y cómo lo mostró? Bueno, mandando las conocidas plagas, las 10 plagas en Egipto, para mostrar Dios su poder y para mostrar que él tenía dominio y que había escogido a esta nación. Entonces, una de las últimas plagas era una de las plagas, podríamos decir, de las más difíciles que iba a presenciar tanto Egipto como la nación de Israel. Pero en sí, ¿en qué consistía todo eso? Bueno, a medianoche el ángel del Señor iba a pasar por la tierra de Egipto y iban a morir los primogénitos de la nación de Egipto. Pero Dios
tenía un plan para este pueblo y ellos, si querían preservar su vida, ellos tenían que obedecer cierto, ciertas mandamientos, directrices que Moisés, y a través de Moisés Dios le da a la nación de Israel. Y si ustedes se fijaron, en la lectura que hicimos, ¿en qué consistía todo eso? Que ellos iban a escoger dentro de las ovejas o las cabras un cordero sin defecto y de un año. Eso es lo primero. Ellos tenían que sacrificarlo porque Dios iba a mostrar su poder en que los primogénitos de Egipto iban a morir. O sea, pero ¿cómo iba a ser Dios la diferencia entre la nación de Egipto y la nación de Israel? ¿Cuál era la ordenanza que Dios le dio a ellos? Que tenían que sacrificar a ese cordero y colocar con un hisopo los marcos de las puertas. ¿Y qué iba a representar eso? ¿O qué simbolizaba todo eso? Bueno, primeramente ellos tenían que colocarlo en los marcos de las puertas y el ángel a medianoche, cuando mirara esos marcos, ¿qué iba a pasar? Iba a pasar por alto. Vámonos a pensar un poquito. El ángel no sabía quién era israelita y quién era judío. Pongámonos a pensar. Por supuesto que sí. Pero ¿por qué les pidió que marcaran el marco con sangre? Obedecer. Correcto, o sea, lo principal era que si no lo hacían, el primogénito de esa familia iba a morir. Por ahí vamos, hermano Alejandro. Fíjense por algo tan sencillo, o sea, uno lo puede ver sencillo, no tan complicado, pero por ese acto de obedecer, de colocar, de sacrificar ese cordero, iba implícito una enseñanza a este pueblo. El propósito era de llevarlo a la tierra prometida. O sea, si nosotros vemos, ellos tenían que escuchar lo que Dios les estaba diciendo, pero también tenían que poner parte de ellos. O sea, si sabía que primeramente usted tiene que creer que el ángel, las palabras que Dios estaba diciendo, si no, ¿cómo se llama? Marcaba el inconveniente que iba a haber, que ellos también iban a morir. Pero, ¿qué más fueron las instrucciones? Piensen que hay unas cosas que nosotros tienen que ver en el capítulo 12. Dios les dice que tienen que aportar un cordero por familia. Y si la familia era pequeña, tenían que compartirlo con otro vecino. Y eso es muy interesante. Hay varios aspectos que quiero que veamos en esta primera parte que Dios instituye a la nación. El control tiene que ser siempre otra de un año, y lo tenía que ser. Entonces, es bien interesante cuando Dios quiere esta relación. Muchas veces no es, sino que se fija en lo que las familias hacen para que principalmente para que haya un vamos a ver porque uno de los fundamentos que nosotros vemos ahí es en la familia, porque cuando Dios le da mandamientos, preceptos y estatutos, le dice, estas cosas que te mando hoy, las vas a repetir a tus hijos, a tus hijos, y iba a ser, no había un momento específico.
al levantarte, andando por el camino y al acostarte. Entonces, lo que Dios quería, o sea, lo que Dios pretendía con este pueblo es que era un pueblo apartado, diferente a los demás. Pero para ello, esto lo instituyó, ¿cómo se llama? Dios. Primeramente, Dios fue el que dijo, tiene te ayudo, Ale. Entonces, Dios lo instituyó para que el pueblo fuera diferente y de una otra manera obedeciera a las ordenanzas que Dios estaba diciendo. Y saben, esta celebración que después se volvió una celebración, era para recordar lo que ellos habían vivido en la tierra de Egipto. Porque los únicos que estaban allí eran los que iban a presenciar todo lo que Dios había hecho. Pero ¿qué pasaba con las demás generaciones que vendrían después? O sea, no iban a olvidar. Y eso pasó. En el periodo de los jueces, por ejemplo, solo hubieron 2 reyes que celebraron la Pascua como debería decir, de ser como en sus orígenes. Solo fue Josías y Asa. Ni aún en el periodo de los jueces, que duró aproximadamente 350 años, no habían celebrado esa Pascua que Dios había dejado. ¿Qué había pasado con ellos? Lo habían olvidado. Se les olvidó Pero el mandamiento era que tenían meditar. que celebrarlo por sus generaciones. Amén. Y todos tenían que celebrarlo. O sea, era una fiesta nacional que no solo era recordar en las condiciones que Dios los liberó de la nación de Egipto para mostrar su poder. Habían algunas excepciones, fíjense, el que no lo podía celebrar. Solo era aquel que tenía, ¿cómo se llama? Estaba contaminado por cadáver, o sea, tal vez había alguna celebración, no, alguna muerte, o alguno que estaba de viaje. En el mero, los primeros 5 libros, hay una excepción. Quiero que veamos eso, porque fíjense que es bien interesante, muchas veces no lo vemos, pero se da esa situación y Moisés viene a preguntarle a Dios, bueno, ¿qué va a pasar si alguien es inmundo? Porque se le acercan unas personas y dicen, nosotros no podemos compartirle, le dice. Ajá, le dice, sí, ustedes no van a compartir esto, pero voy a determinar una fecha para que sí lo hagan. En Números capítulo 9. La Pascua del Éxodo capítulo 12, Dios les dice que iban a iniciar, eso iba a ser el principio de los meses, a partir de ahí ellos iban a comenzar a contar. Ya había pasado un año cuando ellos tenían que volver a celebrar esa Pascua. Vean en el capítulo 9, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el 2.º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14.º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Versículo 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerte y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió, esperad, oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Entonces, ya el 2.º año que ellos salen de la tierra de Egipto, ellos tienen que celebrar nuevamente esta Pascua, en la misma fecha que Dios les había dicho. Pero vienen unos y no, nosotros no podemos. Entonces, esperen, voy a consultarle a Dios y vamos a ver qué es lo que él dice. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerte o estuviera de viajes lejos, celebrará la Pascua a Jehová. ¿En qué momento? Versículo 11.
en el mes segundo. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. La celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Entonces, había una excepción, los que no lo podían hacer, pero ¿en qué momento lo iban a celebrar? En el segundo mes. Pero era una celebración importante que Dios le había dejado a la nación de Israel, que ellos tenían que celebrarla, tenían que celebrar y recordar lo que habían pasado en Egipto y cómo Dios los liberó de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. O sea, ellos tenían que guardarlo cada momento, cada fecha que llegaba para celebrar la Pascua, ellos tenían que hacerlo. O sea, no tenían que olvidarlo. Pero a lo largo, ¿qué pasó con la nación de Israel? Hubieron muchos periodos que no lo celebraban, no lo celebraban. Entonces, como dijo el hermano Alejandro, la Pascua era más que todo un acto de obediencia. Ellos decidieron obedecer y al obedecer comenzaron a guardarla, pero ellos tenían que guardarla como nación. Y principalmente iba a venir de los grupos familiares, de las familias, todo venía dentro de la casa. Y esas indicaciones habían permanecido a lo largo de la nación de Israel. Ellos fueron salvos por obedecer. Y una cosa que debemos de aprender, que mientras estaban en Egipto, ellos eran como los egipcios. O sea, ellos tenían el mismo riesgo de morir. ¿Cuál era la diferencia? Si ellos obedecían a este mandamiento, a estas ordenanzas, Dios les iba a preservar la vida. ¿Preguntas? Dime. Exacto. Exacto, ya si el que no lo celebraba, ¿y qué pasaba con esta persona? Era desarraigado, era apartado. ¿Por qué? Porque esto había constituido como la independencia. Al celebrar, como convertirse en esa nación que Dios tenía preparado, tenía escogido de entre todas las naciones. Por eso les dice, ustedes son mi especial tesoro. O sea, Dios buscó a la descendencia de Abraham para ser su pueblo santo, apartado. Entonces, le dio sus leyes, le dio sus mandamientos para que ellos pudieran guardarlos a lo largo de su historia. Celebrar la Pascua motivaba al pueblo a recordar constantemente para vivir fielmente a Dios. O sea, eso les servía a ellos. O sea, dime. Exacto. Cuenta. El escritor de Éxodo, él dice, ellos lo hicieron cumplidamente. O sea, ellos sabían que tenían que hacerlo con el tiempo específico, porque Dios no da detalle que lo coman entre las 2 tardes solo porque
porque a él quería que lo hicieran como él, como él, como él lo había determinado. Busquemos Deuteronomio capítulo 4. Vean lo que dice en Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer versículo 4. Dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo santo y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay en que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto pedimos? O sea, para Moisés ver a ese Dios, creador de todas las cosas, poderoso, omnisciente, a estar cerca de ese pueblo. Cuando ellos pedían algo, no se notaba. Los vio que estaban allí en Egipto en angustia, los liberó, los liberó. Los lleva a una tierra prometida, a esa tierra prometida que le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les da la tierra, todos los pueblos, las naciones que estaban allí, fueron sacadas. Porque a Abraham le dice, bueno, la maldad del amorreo todavía no ha subido, no ha subido, pero va a llegar un momento que yo voy a hacer juicio con ellos. Entonces Dios introduce a este pueblo a la tierra de Canaán y les da la tierra como posesión. Entonces, y les da sus mandamientos y estatutos, porque les dice, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. O sea, la sabiduría es entender a Dios. La inteligencia y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, dice, los cuales oirán todos en los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, cuando Dios les da sus mandamientos y estatutos, es para que sean reconocidos como una nación que actúa pensando en las cosas que Dios les ha mandado que tenían que hacer y las cosas que ellos tenían que desechar. Entonces, la Pascua, viendo sus orígenes, era una celebración para la nación de Israel. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál es nuestra Pascua ahora? Y vamos a ver, fíjense cómo Dios, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, era un plan de las cosas futuras, que Dios tenía enmarcado en todo ese proyecto que Dios había establecido desde el puro principio. Una de las bases fundamentales de la palabra de Dios son las promesas hechas a Abraham. Y una de ellas estaba constituida, decía de que a través del descendiente de Abraham, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. ¿Y en qué momento? ¿A partir de dónde? Los profetas hablaban de eso, que Dios va a llamar a un pueblo para injertarlo en esta nación. Entonces, cuando nosotros nos vamos a las escrituras y comenzamos a ver cómo Dios ha llevado a través de los tiempos para constituir su plan perfecto en que culmina en el reino de Dios, es en algo que nosotros tenemos que ver cómo lo ha llevado. Muchas veces lo entendemos, pero dudamos de qué manera. Pero vamos a ver cómo es que nosotros entramos a ese pueblo y lo hacemos a través
de ese descendiente, que es Jesús. Cuando, cuando el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús, cómo nos lo presenta? Mateo 1:1, ¿qué nos dice? Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Dios. El Evangelio de Juan, los discípulos que seguían a Juan el Bautista, cuando ven a Jesús, ¿cómo lo reconocen? Hijo de David, y aparte de eso le dice el Cordero, he aquí el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que quiero que veamos en esta mañana, cómo es que Dios tenía un plan para la nación de Israel, pero ese plan poco a poco se fue perfeccionando para que también nosotros entráramos y seamos parte de esa Pascua. Dice el apóstol, quiero ver, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, la Pascua de nosotros, dice, ya fue sacrificada. ¿Y de qué manera? Fíjense, es bien interesante lo que vamos a ver en esta mañana. De qué manera, a través de nuestro Señor Jesús, esa Pascua fue cumplida y fue redefinida. ¿Y de qué manera fue redefinida? Lo vamos a ver. ¿A qué edad comienza Jesús su ministerio? 30 años. ¿Cuántas Pascuas había celebrado? Correcto, había celebrado 30 Pascuas. Si nosotros sabemos que Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, ¿qué iba a suceder en una de esas Pascuas? Exacto. Jesús iba a ser ese cordero. Pero pensemos un poco en todo lo que él tenía que hacer. Él se bautiza y comienza su ministerio. El ministerio de Jesús dura 3 años, ¿verdad? Porque los evangelios nos muestran que él muere a los 33 años. Entonces, cuando él comienza su ministerio, él participa de cuántas Pascuas, ya con su ministerio. Y vean algo, veamos
Había anunciado su muerte, pero ¿cuándo iba a morir él? ¿En qué momento iba a morir? Lo interesante que nosotros podemos aprender de nuestro Señor Jesús es que voluntariamente Él se ofrece como ese cordero, como ese cordero perfecto para darnos la oportunidad a nosotros de poder celebrar esa Pascua. ¿Se recuerdan ustedes en la última semana? En la última semana que los evangelios nos muestran todos los acontecimientos que Jesús iba a llevar a cabo, sus discípulos le preguntan, ¿verdad? ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ellos le dicen, bueno, van a ir a cierto lugar, van a encontrar esto y le da todos los detalles que tenían que hacer. Entonces, lo que quiero que veamos en esta clase es que la Pascua era un evento importante para la nación de Israel, pero Jesús lo redefinió. O sea, lo redefinió y, y a la hora de compartir la cena, el partimiento del pan y el vino, ahí redefinió la Pascua. Porque en las festividades que tenían los israelitas, ¿quién era el que entraba al lugar santísimo? Una vez al año, el sumo sacerdote. Y para nosotros Jesús es el Cordero y el sumo sacerdote. Vean Hebreos, busquemos Hebreos, capítulo 4. Dice en Hebreos 14. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Jesús fue ese cordero que Dios escogió y que voluntariamente se ofreció. Pero nosotros no solo recordamos en ese acto de su muerte, sino que ¿cómo debemos de recordarlo? Su obediencia a lo largo de toda su vida. Cuando uno baja los evangelios y comienza a ver todo lo que nuestro Señor Jesús hizo, o las veces que Él anunciaba su muerte, tengo que ir a Jerusalén. Pero no vayas a Jerusalén porque ya te van a matar, le dice Pedro, ¿verdad? Pero para esto he nacido. Jesús sabía para qué había nacido. Llevaba una gran responsabilidad, pero esa responsabilidad todos tenemos que llevarla. O sea, todos tenemos que llevarla. Nosotros, por el conocimiento que tenemos, sabemos qué cosas tenemos que hacer en nuestra vida. O sea, el sacrificio de Jesús es perfecto por su obediencia, por someterse a la voluntad de su Padre y darnos la oportunidad a los gentiles de ser parte de esa familia y de ese pueblo. Veamos quiero ver, dime. Exacto. Por eso es que Pablo, en su carta a los Gálatas, ya no hay judío, no hay griego, no hay mujer, no hay hombre, todos somos uno en Cristo Jesús, dice. O sea, por el bautismo y creer en nuestro Señor Jesús. Y no solo creer, sino es imitarlo, seguirle sus pasos. Veamos en Lucas, capítulo 14.
Espérenme, quiero ver. No, vamos a leer. Espera, me equivoqué de la cita. Permítame, quiero ver algo. En Lucas 22. Lucas 22 es. Ellos están en la fiesta de la Pascua. Y dice así. Lucas 22, versículo 7. Vamos a tratar de leer toda esa porción para poder entender en qué consistía y cómo es que Jesús instituyó esa cena, o que hoy nosotros como cristianos denominamos partimiento del pan y del vino. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué estaba pasando en este momento? En una de las celebraciones más importantes de la nación de Israel. O sea, Jesús, como sumo sacerdote, instituye esa comunión del pan y del vino. ¿Y por qué tenía que hacerse? ¿O por qué tiene que hacerse? ¿Qué sucede cuando nosotros celebramos, tenemos esa cena y tomamos ese pan y ese vino? Hay preguntas, si hay preguntas, hagámoslas, háganlas, no hay inconveniente y hablamos. ¿Cuál era el significado de compartir cuando compartimos ese pan y tomamos ese vino? O sea, no es solo un acto de rutina que nosotros lo hemos denominado partimiento del pan y que lo hacemos todos los domingos. O sea, todos los domingos nos reunimos para participar. Pero ¿de dónde viene esa práctica? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos una vez al año? Y lo hacemos todos los domingos. Bueno, hay excepciones. Hay, por ejemplo, en Ecuador solo lo hacen cada 15 días, cuando ellos se reúnen. No sé si lo hacen por familias, con familia, o por Zoom. Exacto. Entonces, la Pascua nuestra es el partimiento del pan y el vino. Veamos en Hechos. Vamos a ver en Hechos capítulo. Dime.
exacto. Fíjense que uno tiene que ver de que Jesús deja esa institución como un mandato, que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la nación de Israel celebrarlo una vez al año? Con el tiempo lo olvidaron. Con el tiempo perdió el sentido que debería de ser. O sea, ya ellos no lo hacían como debería de hacer, o muchas veces lo hacían ritualmente, pero el cambio de actitud y de mentalidad no pasaba de ahí. Ya vamos a leer unos versículos en hebreo, pero quiero que veamos en Hechos capítulo 2. Y dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, oigan, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, esta celebración que nosotros hacemos es una comunión, estrechar lazos más, estrechar lazos de hermandad y compañerismo, apoyarnos, apoyarnos mutuamente, porque en realidad todos los que estamos aquí luchamos, diariamente luchamos, de diferentes maneras, pero luchamos a tomar decisiones correctas en nuestra vida, porque de las decisiones que tomamos dependen nuestra vida eterna, nuestra salvación. O sea, no venimos aquí solo porque sea un club, no, venimos aquí porque es la casa de Dios. O sea, tenemos su palabra a través de las escrituras. Busquemos en Hechos capítulo 20. Aquí cuando ya las iglesias ya estaban bien constituidas, las comunidades, Pablo había fundado diferentes iglesias. Dime. Sí, ya lo vamos a ver. Pero ahí me lo citas después. Vean en Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, era una forma de fortalecer los corazones, el conocimiento, de, de estar preparados, de luchar, o sea, de luchar diariamente. Porque muchas veces si nosotros dejamos de celebrarlo, después ya se vuelve como algo que no le damos importancia. O sea, no le vemos el verdadero significado que debe de tener. O sea, y si nuestro Señor Jesús lo dejó, debemos de sentirnos afortunados en el caso de nosotros que lo celebramos esa Pascua todos los domingos. Todos los domingos tenemos la oportunidad de compartir ese pan y ese vino. Recordar a nuestro Señor Jesús y pedirle que nos dé la capacidad, la valentía de hacer las cosas correctas. Con imperfecciones como los embargo, un testimonio de amor, fraternidad, empatía ante todas estas imperfecciones que existían alrededor de él, esa acción, nosotros también tenemos que aceptar las imperfecciones de la manera apoyarnos y aceptarnos. Decía Pablo, ¿vale? Que hay que ver al hermano como superior a nosotros mismos. Y ver superior a los demás que nosotros mismos requiere que nos despojemos de nuestro orgullo, de nuestro ego. cada uno de nosotros que va más allá de lo que podemos compartir aquí en la iglesia
fortaleciernos en cada uno de ellos. Esto que los Exacto. Esta comunión que nosotros tenemos del pan y el vino nos ayuda a fortalecer nuestra fe, nuestras convicciones, a examinarnos nuevamente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? A pedir perdón. Venimos a pedir perdón, a abstenernos de pecar, de luchar contra nosotros mismos. O sea, nuestro Señor Jesús fue ese hombre perfecto, fue esa persona que voluntariamente se ofreció para darnos la oportunidad. O sea, hoy en día la vasta mayoría ven a un Jesús crucificado, pero en realidad muchas veces lo hacen por emoción y no por reconocer de que en realidad la vida que tengo que llevar con nuestros semejantes tiene que ser una vida de acuerdo como Dios manda y como nuestro Señor Jesús dejó ese ejemplo, ese modelo de vida, ese cordero, ese sacerdote, como dice Hebreos, uno que se compadece de nuestras debilidades, porque Él tuvo esas debilidades y la tumba no lo pudo detener porque él resucitó al tercer día con una naturaleza diferente, o sea, con una naturaleza completamente diferente, donde está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros y también dándonos la oportunidad de que podemos acercarnos confiadamente y de que Él nos va a ayudar a que podamos vencer todas las situaciones difíciles, enfermedades, eh, complicaciones que a veces tenemos cuando nuestra mente no está enfocado en lo que Dios ha hablado y ha dicho desde los tiempos. Pero lo que quiero que veamos en esta clase es cómo Dios a lo largo de las escrituras nos ha venido dando lecciones a nosotros. Pongámonos a pensar, si nosotros hubiéramos estado en el tiempo del pueblo de Israel y tendríamos que cumplir todas esas ordenanzas, todos esos ritos, o sea, todos esos sacrificios que ellos hacían para poder ser aceptos delante de Dios, creo que ninguno de nosotros hubiera muerto en el intento de hacerlo. Pero ahora Dios nos ha dado la oportunidad de que le conozcamos, que le comprendamos como Él desea. Corintios, en Corintios, mm, Primera de Corintios, dice tal vez no quiero leer los versículos del 23 al 26, pero sí lo que dice en el versículo 27 de Primera de Corintios 11. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuando dice pruébese cada uno eh, o sea, es cuestionarnos a nosotros mismos. O sea, es decir, esta copa tiene un significado, es la sangre de nuestro Señor Jesús por la cual adquiero el perdón de pecados que estamos haciendo en nuestra vida. O sea, si nosotros no, el problema es que cuando tomamos estos símbolos indignamente, o sea, somos culpables. O sea, tenemos que probarnos cómo lo vamos a compartir. O sea, qué tan privilegiados somos de estar en esta cena, pero no por ese privilegio lo vamos a despreciar con nuestras acciones, con nuestra mentalidad o con nuestra actitud, sino que tiene que ser una mentalidad de sumisión, dejar el orgullo o el ego, que muchas veces
no puede, Dios no nos permite, no permite que existe eso. En la lectura de ahora, si ustedes se fijaron, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, Pedro le dice, bueno, tú no me vas a lavar jamás, le dice Pedro. Pero Jesús le dice, pero si yo no lo hago, ahorita no lo entendés, pero lo que yo quiero es que ustedes vean por su semejante, por su hermano, o sea, porque ustedes van a tener esa misión de llevar esa predicación. O sea, todos ellos tuvieron que llevar esa predicación y lo hicieron convencidos de lo que creían. Nosotros también tenemos que estar convencidos de lo que hemos creído. ¿Para dónde vamos? Silvia. Del pecado. Uh-huh. Exacto, correcto. O sea, ¿cómo hemos sido perdonados? ¿Cómo Dios nos perdonó? Sabiendo de que no somos merecedores. En realidad no somos merecedores, pero ahí está la gracia y la misericordia que Dios tiene con nosotros, y que perdona nuestros pecados y nos invita a que sigamos, que seamos parte de esa familia, de ese pueblo bien dispuesto de buenas obras. O sea, si en nuestra vida no tenemos buenas obras, o sea, tenemos que identificarlas, cuáles son. Bueno, vamos a ver. Capítulo, quiero ver. 8. Dice en 1 Corintios capítulo 5, limpiaos pues de la vieja levadura, dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué tan sinceros somos nosotros? ¿Qué tan honestos podemos ser nosotros? Eso es lo que ve Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. Bueno, 1 Corintios capítulo 5, 7, versículos 7 y 8. ¿Cuándo va a volver a tomar nuestro Señor Jesús esta cena? Va a ser cuando Él regrese. Cuando Él regrese, vamos a estar nuevamente ahí sentados, compartiendo ese pan y ese vino, pero ya recordándolo como si estamos con Él, lo vamos a hacer, que fuimos victoriosos. Pero si no participamos de esa última, cuando Jesús venga, es que fuimos desechados. Entonces, nuestra mentalidad tiene que ser poder estar en esa cena, poder estar con nuestro Señor Jesús cuando Él venga y establezca su reino sobre la tierra. Gracias.